Pero ¿cómo orar? Mucha gente dice, ¿y cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo saber que Dios me escucha? ¿Qué condiciones Dios me pone? Cada viernes en la oración nosotros aprendemos directamente de la palabra de Dios cómo creer en el Señor, cómo confiar en Él, cómo depositar nuestra oración en una base fundamental bíblica en la que la tomemos, nos apropiemos de ella y digamos: aquí estoy. Como cuando una persona tiene un problema legal, ¿qué hace? Cuando usted tiene un problema legal, ¿qué hace? Se va y contrata un abogado. Contrata un abogado, se va con el abogado y dice: ya tengo uno que me va a representar en la corte, ya no voy solo. Cuando usted quiere construir una casa, se busca un arquitecto, ingenieros, albañiles. Dice: tengo un proyecto, yo tengo el dinero para hacerlo, pero yo no sé hacerlo. Va uno enfrente de mí que sabe cómo hacerme mi casa. Usted tiene un problema físico y va con uno que sabe y que estudió el cuerpo humano, que se llama doctor. Y así sucesivamente, de acuerdo a la necesidad, nosotros buscamos la ayuda. Y en este caso sabemos que los viernes venimos a agradecer al Señor por toda bendición recibida, como hemos estado escuchando las gratitudes, pero también que venimos todavía muchas veces aprendiendo a pedir. Aprendiendo a pedir. Hay muchos que tienen necesidad, pero como no piden, no se les da. Como no abren la boca, Dios no los escucha. Pero ¿cómo pedir? Según el apóstol Juan, en primera carta de la primera epístola de San Juan, en las últimas, ya antes de Apocalipsis, capítulo 5, primera de Juan 5, 14, nos da una poderosa herramienta de cómo pedir. Primera de Juan 5, 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es ¿qué? La confianza. Entonces la pregunta es: ¿cómo pedir? ¿Cuál es la respuesta? Con confianza. Con confianza. Usted cuando busca un abogado, usted no le investiga quién es la abuela y la mamá y si sus papás fueron casados cuando lo tuvieron o no y en qué universidad estudió. Usted va con un abogado porque le dijeron: un veísta, uno que es bueno. Usted ni siquiera sabe si es bueno o si anda investigando todo el currículum de él. Claro que no. ¿Por qué lo busca? Porque usted dice: él tiene la preparación para atender mi caso. Él tiene la preparación para presentarse ante un juez, que yo no sé cómo hablar ante un juez. Yo no sé cómo defender mi caso, pero él sí sabe. Eso es lo primordial, hermanos, en la oración, que el apóstol Juan nos enseña. Yo he titulado este pequeño corto mensaje: ¿cómo pedir? ¿Cómo pedir? Pues Juan dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Hay una confianza en Dios. Hay una confianza en pedir. Hay una confianza en el pedir. Pero hay una seguridad en algo más grande. ¿Están conmigo? Lo más grande, y que eso se va a hacer, es lo que sigue: que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. ¿Cuántas veces hemos pedido de acuerdo a nuestra voluntad? De acuerdo a simplemente lo que nosotros queremos. Pero ¿cuántas veces en esa oración le hemos dicho: Padre, ¿es tu voluntad esto que estoy pidiendo?
Yo lo quería que lo contestaras muy pronto, pero yo me voy a esperar mejor. Pensándolo bien, de acuerdo a lo que dice tu palabra, es que yo debo buscar tu voluntad. Tengo toda la confianza en ti, como dice el versículo, que si me acerco y yo pido de acuerdo a tu voluntad, tú me vas a escuchar. Por eso Santiago dice, piden pero piden mal. No pedimos como conviene. ¿Como conviene a qué? A la voluntad del Señor. Gloria a Dios, porque el que viene con aquella fe y sabe que la voluntad de Dios, y tiene el plena certidumbre que la voluntad de Dios se va a hacer, pide sin temor. Pide con toda la confianza. Pero también, así lleno de confianza, tiene la plena seguridad que está buscando que la voluntad de Dios se haga dentro de esa petición. ¿Cómo pedir? El Señor Jesús en Mateo 7:7 nos enseña de esta manera: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Esa es la confianza, que hay una promesa del Señor Jesús aquí. Una promesa muy hermosa y muy poderosa, que tenemos que tener la confianza de pedir, de buscar y de llamar. Y hace no mucho yo di un mensaje basado en este versículo. Pedir, buscar y llamar. 3 términos de la oración que son importantísimos. Pues aún con esta fase y esta promesa del Señor, el Señor mismo se pone como ejemplo para que nosotros pidamos de acuerdo a la voluntad del Padre. En Lucas veamos cómo el Señor Jesús puso una petición importantísima. La petición personal que el Señor pone antes de ir a la cruz está en Lucas 22:42. Dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Cuando el Señor está en el huerto del Getsemaní, está llorando, dice la Biblia que incluso sudaba, había una guerra espiritual muy fuerte, y que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían de su rostro. Está una lucha muy fuerte. Él ama a los discípulos, pero también ama a todo el mundo. Él está para ser entregado y le dice al Padre en su oración: Padre, si quieres, no me hagas beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué dijo el Padre? El Padre dio un rotundo no. Tú vas a la cruz. Pero Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Si quieres, pasa esta copa difícil, esto que me viene. Si quieres, quítalo de tu agenda. Pero el Padre no lo quitó de la agenda divina. ¿Por qué? Porque en esa agenda estábamos tú y yo. Porque a través del sacrificio de Jesús, de su muerte, de decir: sí, Padre, hago tu voluntad, fuimos salvos tú y yo. Ese fue el resultado de entender la voluntad del Padre. ¿Cómo pedir sin entender la voluntad del Señor? Por lo menos debemos de aplicarla en nuestra oración, conscientes de que será lo mejor para nosotros cuando decimos: Padre, que se haga tu voluntad. En Filipenses 4:6 es otro pasaje que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada. ¿Cómo pedir? Es el tema. ¿Cómo pedir? ¿Inquietos? ¿Desesperados? No. Dice la palabra que no nos inquietemos por nada. ¿Por qué? Porque a veces hay necesidades que vienen a nuestra vida que lo primero que hacen es quitarnos la paz.
Y cuando tú sueltas la paz de Dios, esa necesidad te inquieta tanto, ese problema te inquieta tanto, ya no estás dispuesto a aceptar la voluntad del Padre. Tu corazón ya no está dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, porque estás afanado porque se conteste lo que tú quieres. Y ahí entramos en rebeldía con el Señor. Ahí entramos en choque con el Espíritu Santo, que es el que recoge la oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesús. Por eso dice, no se inquieten por nada, no se desesperen, más bien presenten sus peticiones en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cuántas veces hemos practicado ese tipo de gratitud? Donde estamos con una necesidad tan grande y aunque sea con lágrimas, le decimos, Padre, esta es la necesidad y tú la conoces. Yo te ruego que se haga tu voluntad. Y aunque estés en la línea de la vida y la muerte, aunque estés en la línea del divorcio, aunque estés en la línea de ir a la cárcel, aunque estés en la línea de ser descubierto, aunque estés en la línea de perderlo todo, tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre antes que la tuya. Y estás dispuesto a decirle, aún así en esta condición, te doy gracias. Cuando habla de la gratitud ahí, no es como lo estuvimos exponiendo ahorita. Debemos ser agradecidos en todo tiempo, es verdad. Pero cuando ese versículo habla de la gratitud es, en medio de la necesidad tan grande que estás viviendo, aprende a darle gracias al Señor. Cualquiera que sea su voluntad, estás dispuesto a aceptarla. Estás dispuesto de antemano a decirle gracias, Señor. Porque esto que estoy pasando, esta prueba que estoy viviendo, me está acercando más a ti. Y tu perfecta voluntad es que yo me acerque a ti y que te busque, porque buscándote estoy aprendiendo a depender de ti, no de mis recursos, no de mis fuerzas, no de mi conocimiento, no de mis prácticas, sino de tu perfecta voluntad. Y si el mismo Señor Jesús, hermanos, siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de hablar con el Padre de esa manera, que no se haga mi voluntad sino la tuya, esto tiene que ver mucho en cómo pedir cuando venimos a orar, pero también cuando pedimos en nuestros hogares cada día. A veces nosotros también tenemos que pasar un trago amargo, bien amargo, para aprender a buscar la voluntad de Dios. Y se lo digo no como una enseñanza, porque lo he vivido. Tragos amargos. Y ahí es donde le dice, Señor, acepto lo que estoy viviendo, porque si tú lo permites es porque algo me estás enseñando. Prefiero tu voluntad que la mía, porque la tuya, tu palabra dice que es buena, es agradable y es perfecta. Y se empieza a perfeccionar en mí cuando yo la acepto. Cuando yo la acepto. ¿Por qué mucha gente deja de orar? Porque no sabe cómo pedir. ¿Por qué no sabe pedir? Porque olvida la palabra. Deja de tomar la palabra y está luchando en su afán. Y hay una lucha en la mente y hay una lucha en el corazón. Pero ante los ojos del diablo te ve derrotado. Porque como vamos a vencer a Satanás, es igual como lo venció el Señor Jesús, es a través de la palabra. Esta semana y la semana pasada, esta semana una persona, la semana pasada otra persona me dice, es que no puedo orar, empiezo a orar y siento que algo interrumpe mi mente y ya no puedo. ¿Cuándo dejaste de leer la Biblia? No, ya tengo rato que no leo. No, te van a dar ganas de orar y no vas a ser victorioso, porque la oración va unida a la palabra. Va unida a la palabra. Muchas de las veces estamos buscando respuestas de Dios y solamente abrimos la palabra y aquí está la respuesta. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, Él sabe cuando tú realmente quieres hacer su voluntad o cuando tú quieres que se te cumpla aquello nada más porque crees que Dios te hace los mandados a ti. Y el Señor es soberano, no le hace mandados a nadie.
Él tiene lo mejor para sus hijos, pero sus hijos dejamos de aprender a pedir. Si nosotros no supiéramos el Padre Nuestro como simples religiosos, ya estuviéramos perdidos. Como un loro, un perico que repite nada más. No hay ganancia en eso, no hay mérito en eso, no hay esperanza en eso. Pero ¿por qué es necesario que cada viernes tengamos que compartir una palabra? Porque tiene que haber un despertar espiritual en tu corazón y en mi corazón. Por eso se imparte la palabra, porque la palabra es vida. La palabra trae nuevo aliento al espíritu, al corazón. Y cuando tú ya no tenías ganas de venir al culto, cuando tú ya no tenías ganas de pedir, oyes la palabra y la palabra despierta tu espíritu para unirse al Padre. Y creer que eso que no te atreves a pedirle al Señor dentro de su voluntad, es porque sueltas la palabra, es porque sueltas las promesas, es porque sueltas el ejemplo de la vida de Jesús, que nunca se soltó de la voluntad del Padre. Y tuvo que pasar el trago amargo por ti y por mí. Y a nosotros se nos hace una carga, algo que es tan hermoso estar en la oración, se nos hace una pesada carga. No es un trago amargo, debe ser un deleite estar en la presencia de Dios, orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso la vida viene de pique. Por eso vivimos enfermos, por eso no sale aquel problema que lo tenemos ahí por años. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra, y la palabra es poder, la palabra es vida, la palabra es autoridad para vencer a ese enemigo que nos quiere quitar la paz, que nos quiere arrebatar las bendiciones, que nos quieren problemar. La palabra es poder, pero tenemos que vivirla, tenemos que practicarla. Así como la cantamos y la danzamos, tenemos que abrazarla. Porque al Padre no se llega sino a través del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? La palabra, el verbo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino al Padre es Él, la verdad es Él, la vida es Él. Y orar es estar en comunión con el Señor, es mantener unidos, mantener la mecha encendida, la lámpara encendida, estar preparados para su venida. Es estar en intimidad con Él. No es de otra manera. No es de otra manera. Entonces el cómo pedir es importante. Es importantísimo, porque jamás, por muy fuerte que sea la necesidad del problema, lo importante de eso no es lo grande del problema como nosotros lo vemos. Lo importante es que cuando oremos, derramemos nuestra alma delante de Dios y estar dispuestos a que se haga su voluntad, porque es de la única manera que vamos a ver la gloria de Dios. Es la única manera que vamos a ver la gloria de Dios. Si no hay derramamiento del alma, si el corazón no se humilla, si el corazón no está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, a aceptar la voluntad del Padre, no hay victoria. No hay victoria. Porque el Señor nos anhela celosamente y Él nos quiere cerca de Él, y Él nos quiere gozosos, Él nos quiere alegres. Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Que el Señor no nos ha faltado, no nos ha fallado, y que Él está dispuesto a bendecirnos mañana y pasado y hasta el día que Él venga. Y está dispuesto a abrir las compuertas de los cielos y derramar bendiciones que usted todavía no toca, que usted todavía no abraza, que usted todavía no disfruta. Él está dispuesto. Cuando nosotros entendemos que el pedir es dentro de su maravillosa voluntad.